Esta presentación lo que quiere es preguntarse si la ciudad, de cara a los retos de la ciudad misma y el país, están lo suficientemente preparados para suplir la demanda energética y la prestación del servicio de energía en la ciudad, o si en algún momento esta ciudad, por cuenta de variables internas o externas, podría volver a aquellos tiempos de la hora Gaviria, tener apagones cortos que seguramente muchos hogares podrían considerar una posibilidad, según las cifras que planteamos en este debate y que implican una revisión muy exhaustiva. Y el área oriental ha sido identificada por el Consejo Nacional de Operación como una de las 3 áreas críticas del sistema interconectado nacional, que es importante tener esa claridad sobre la mesa. Siguiente. ¿Estamos preparados para responder a la demanda de energía? Hoy la realidad es que los números, según las respuestas que además de manera amable también tanto en él como la administración distrital nos han hecho llegar, es que no es suficiente, que hay muchos obstáculos por superar. Y especialmente porque de cara al futuro no podemos responder con esa respectiva demanda. Aquí que está sentada la Unidad de Planeación Minero-Energética, ellos publicaron en su informe de proyección anual de la demanda de energía y potencia máxima entre el 23 y el año 2027, basado en el histórico de demandas, pues números que también nos dejan muchas preocupaciones. Hay que recordar también que la pandemia supuso un reto importante para la prestación de todos los servicios públicos en nuestro país, cambios en el consumo, cambios en la forma en cómo se cobró y que eso pues pasó por una situación coyuntural y por externalidades que terminaron afectando la prestación del servicio, pero que también hay que decirlo impactaron la vida de la gente. La pandemia propiamente significó una reducción de la demanda del menos 2%, con una serie de distintas estrategias se intentó lograr reducir ese impacto sobre el bolsillo y la prestación del servicio de energía sobre los colombianos. El gobierno anunció el fin de la emergencia sanitaria en su momento y eso supuso también que entonces ya tendríamos que volver a retomar un poco esa normalidad. Y en lo transcurrido de este año hay que decir que hubo un crecimiento promedio mensual del 1.89% con respecto al año 2022. Industrias que son notables, la industria manufacturera es la que anualmente presenta mayor demanda de energía, 39.91%, por eso es importante mantener una relación sólida también con todo el tejido productivo. Aquí no estamos hablando solamente de los grandes empresarios, estamos hablando también del microempresario, del pequeño comerciante, del pequeño o mediano empresario, que también tienen unas demandas en términos del servicio importantes y que implica, entre otras cosas, entender que la posibilidad de pagar el servicio es muy distinta en una empresa, por ejemplo, que está arrancando cuando tiene consumos significativos a una que ya está consolidada en el mercado. Ese sector manufacturero, por ejemplo, representa un crecimiento entre el 1.4 y el 2.1 para finales de 2023 y representa un aporte, por supuesto, importante al PIB, que es de casi el 14%. Se estima que para el periodo de 2023 al 27 tengamos un crecimiento, al 37, perdón, mensual promedio de 1.8, al menos en esta área de distribución que es la de Oriente, con un equivalente a 1.6 gigavatios al mes. Ese Consejo Nacional lo que ha dicho es que con una demanda del área oriental superior a 3.500 megavatios existente, una probabilidad, que este es el dato más importante que queremos tal vez nosotros mencionar a modo de preocupación, pero también de encontrar una alternativa, entendiendo que es un asunto de orden nacional, no solamente de orden local, repito, al menos desde una perspectiva regional. Pero ese informe que nos han entregado a través de las respuestas nos dice que básicamente, siguiente diapositiva, tenemos un 89% de probabilidad de no contar con la generación de energía necesaria para la atención segura y confiable y que se va a superar esa demanda límite de Oriente entre el año 2025 y 2026. Entonces, pregunta muy importante para nuestros invitados, pero también para la administración es cómo prevén que puedan solucionar eso de cara al año 2025 y 2026 en términos de que si se supera la demanda realmente podamos abastecer de forma eficiente y óptima. Y que esto a su vez pues tiene otras implicaciones. En este caso pues se ha visto obligado a condicionar la conexión de nuevos usuarios, residenciales, industriales, comerciales, que por supuesto, como ya lo dijimos, tiene implicaciones en el desarrollo económico y social de la región, porque estamos hablando del área de distribución de Oriente.
En él ha sido muy juicioso, al menos en advertirle al gobierno nacional, al Ministerio de Minas, a los Superservicios, a la UMA, a la Alcaldía Mayor de Bogotá, a la Gobernación de Cundinamarca, pues realmente cuáles son las alternativas y qué es lo que están planeando hacer para mitigar esta situación y sobre todo para anticiparse y no tener luego que darle explicaciones tal vez no tan gratas a los ciudadanos de que puedan vivir cortes, apagones en medio de una posible situación de contingencia. ¿Cuál es el plan de contingencia? No sabemos. Si yo pudiera citar aquí al gobierno nacional, al Ministerio Nacional, el Ministerio de Minas o al Ministerio de Ambiente, pues estaría muy encantado de poderles preguntar esto. Como no están aquí presentes, pues sí, al menos desde las otras entidades encontrar algún tipo de respuesta. Entonces, lo que a toda costa hay que evitar, anticipándose, que es una palabra que tal vez al gobierno no le gusta mucho, es la hora Gaviria, es cortes en el servicio de energía, es la posibilidad de tener apagones en la región, siendo además esta región de Oriente una región de altísima productividad y de altísima importancia económica para el país, incluso en asuntos no menores como lo es el abastecimiento alimentario. Siguiente diapositiva. Hay un problema que es muy importante, que explica mucha de esta realidad y de estos posibles escenarios no tan favorables, y es el retraso en la expansión del Sistema Nacional de Transmisión, el Sistema de Transmisión Nacional, que hay un montón de proyectos, pero un montón de proyectos que están en cola, que llevan incluso más de 10 años atrasados, que sin duda alguna lo único que hacen es poner en más y más riesgo a esta área de distribución, incluida a nuestra ciudad. Proyectos que con más de 10 años de retraso respecto a la fecha de puesta en operación, como ustedes lo pueden ver ahí en esa tablita, identifican necesariamente que estos planes tienen que hacerse, que son planes de expansión de referencia, generación de transmisión, que ustedes ven ahí con las siglas, que es una sigla un poquito ladrilluda, planes anuales donde se proyecta la máxima potencia, la energía eléctrica requerida respecto a la demanda, situaciones críticas y planes de expansión de generación en la que se plantean distintos escenarios. La realidad de hoy es que hay muchos atrasos y que pues esta situación francamente no da espera. Queremos saber más a fondo pues qué van a suceder con todos esos proyectos que están atrasados, que además entendemos en algunos casos responden, por ejemplo, a una indebida conciliación o acuerdos con las distintas comunidades donde estos proyectos se van a desarrollar, también a los permisos y licencias ambientales. Queremos saber también con toda sinceridad que nos digan las empresas, bueno, es que la relación con el ministerio, con X o Y o tal entidad no es la más fluida y entonces tenemos un montón de trámites y burocracia innecesaria que hace que, por ejemplo, estos permisos y licenciamientos pues no se den de la mejor manera y que terminen generando retrasos que ya francamente en este caso proyectos con más de 10 años en la expansión del sistema de transmisión nacional pues son francamente insostenibles, como en el caso de Chivor 2 Norte o Acatá 230, que son 12 años aproximadamente. Siguiente diapositiva. Además, vale la pena también decir que en él ha solicitado, según entiendo, al Ministerio de Minas y a la Unidad de Planeación Minero-Energética todo el apoyo con el fin de realizar ese acompañamiento social en esas comunidades, que me parece importante siempre dejar claro, es pertinente consultar con la ciudadanía en el marco de lo legal, pero también incluso ir más allá de lo legal y es poder abrir espacios de conversación cuando este tipo de proyectos que sabemos pueden suponer tensiones, conflictos socioambientales o simplemente de carácter comunitario, ideológico, pues poderlo conversar con tranquilidad con las comunidades afectadas. Ahí en esa diapositiva está nuevamente el proyecto que ya les dijimos lleva más de 12 años, que hace parte del proceso de expansión, que en su momento fue adjudicado en el año 2013 a la empresa de energía de Bogotá, que tenía diseños, adquisición de suministros, construcción, operación y mantenimiento, pero que hoy por supuesto sabemos no ha avanzado de la forma correcta y que implica pues una respuesta por parte de las entidades encargadas. El presidente del Consejo Nacional le envió una carta a la ministra Susana Muhammad, que fíjese usted, tiene aquí competencias más el Ministerio de Ambiente que la Secretaría de Ambiente, por eso le dimos a nuestra secretaria que viera este debate desde YouTube. Esa carta que se le envió al Consejo Nacional indica que la línea de transmisión Virginia Nueva Esperanza, por ejemplo, es el único proyecto que podría entrar en operación antes del año 2025. Sin embargo, implica la discusión del licenciamiento ambiental para sustraer un terreno de la Reserva Forestal Protectora de la Cuenca del Río Bogotá. Y eso implica también preguntar a esas otras partes cuáles son esos planes de mitigación y compensación que usualmente
por defecto tienen para este tipo de iniciativas, sobre todo cuando hay algo tan importante en juego como lo es el río y que implica la protección de su ronda y de su cuenca en general. Siguiente diapositiva. Así que vale la pena preguntarse entonces qué está pasando con estas líneas de transmisión y estos proyectos de expansión que quedaron un poco en el baúl de los recuerdos, pero que seguramente hay un montón de recursos que ya se han invertido. Hay un tema que no es, digamos, excluyente de esta conversación y es el cambio climático, que también es una amenaza en aumento sin duda alguna y que tiene que ver y que implica directamente la discusión sobre las tarifas, sobre la demanda, sobre la disponibilidad del recurso energético, porque el, digamos, argumento más claro es que cuando aumenta la temperatura pues disminuye el caudal de los ríos y la necesidad de refrigeración, calidad de vida, ocio, entre otras cosas por parte de los hogares y empresas pues aumenta, pero ante esa realidad, ante una realidad inminente de aumento en la temperatura global, también tenemos que saber cómo Colombia se va a preparar para un escenario en donde la temperatura aumente más, en donde el país depende en un porcentaje mayoritario superior al 63% de los recursos hídricos y al menos en un 30% o más de los recursos térmicos. Entonces un país que claramente se abastece de recursos hídricos para sus necesidades energéticas en tiempos de cambio climático tiene otro tipo de retos y ahí es donde la discusión de la transición energética es absolutamente crucial sobre la realidad de lo que hay, no sobre cuentos y fábulas e ilusiones, sobre lo que necesita el país sin poner en riesgo ni al ambiente, pero tampoco a los hogares y a las empresas en términos de su subsistencia y la productividad. Cuando hay fenómeno de la niña en este país, aumenta en un 80%, cuando hay fenómeno del niño disminuye hasta el 50%, y este es un país en donde vemos que la variabilidad climática pues, es bastante particular en estos tiempos, a pesar de que por supuesto, hoy no veamos unos efectos tan inmediatos, hay que anticiparse y hay un aumento indiscutible de las energías cuando este tipo de fenómenos, por supuesto, incluso varían en la temporalidad de cuántos meses ocurren en el año. Esta tabla ENSO que se construye además nos muestra eso y es muy importante tenerlo en cuenta. Tema del bolsillo, que ya lo hemos hablado mucho, especialmente frente a la prestación del servicio de aseo, que aquí vale la pena hacer una claridad para tranquilidad del debate e incluso de nuestros invitados. No hay punto de comparación, no hay punto de comparación entre lo que implica hoy, por ejemplo, el aumento en las tarifas del servicio público de aseo frente al servicio de energía. Es una realidad. Incluso cuando nosotros hicimos el debate sobre tarifas de aseo en Bogotá, pues lo que queda claro es que incluso muchos hogares perciben que pagan o terminan pagando más por el servicio de aseo que por el servicio de energía, pero adicionalmente es más tangible ver una depreciación en el servicio del aseo que en el de energía. En energía puede ser que le quitaron la luz, pero en el de aseo la gente puede ver que no le barrieron la calle, que no le barrieron el parque, que no pasaron a recoger la basura, que además están cobrándole más, que hay un mal manejo, por ejemplo, de residuos de los vecinos y hay puntos críticos y entonces pesa más y cobran más. Una cosa inaudita que gracias a que pues en este caso, la única empresa que presta servicios en el caso del servicio de aseo, que son áreas del servicio exclusivo, pues son 5 y entonces pasan cosas, Roberto, tan sin sentido como por ejemplo que en un mismo estrato, en una localidad distinta cobran una tarifa diferente. En el estrato 1 en Engativá cobran mucho más que en el estrato 1 en Bosa. Y eso pues no tiene ningún sentido si estamos utilizando la estratificación como criterio. Eso lo hacen quienes operan el servicio del aseo en la ciudad. Sin embargo, hay que decirlo, todos los colombianos han notado que, así como en los demás servicios, en el servicio de la luz también le ha llegado un poquito más caro cada mes y que de hecho en los últimos 3 años, que es importante mencionarlo, el alza a nivel nacional ha sido de en promedio un 43% por kilovatio de energía, lo cual pues sin duda alguna no es algo que uno pueda obviar, sino que hay que tener en consideración. Esto responde a la naturaleza de los cálculos de la CRE, que yo siento que no son sostenibles para los bogotanos. Yo creo que los cálculos pueden ser incluso mucho más favorables pensando en la realidad económica del país, que no solamente la pandemia, es la situación de inflación que hemos vivido, es el encarecimiento de muchos productos, es el tema de la gasolina, es que el bolsillo de los colombianos está roto, la economía nacional no está bien y Bogotá, a ser la capital, siempre va a vivir con una
mayor proporción los efectos desastrosos cuando las decisiones políticas son erráticas o cuando las decisiones políticas son erráticas y tienen incidencia en la política económica de un país? Sin duda alguna. Este costo unitario de la prestación del servicio se compone del costo de compra de la energía al comercializador, que en este caso, por ejemplo, entre más episodios del fenómeno de el niño y la niña tengamos, pues va a cambiar esa variable y es una realidad que tiene que ver con el cambio climático. El transporte a las plantas, el transporte del sistema de transmisión nacional al sistema de transmisión regional o de distribución local, que hay un ejemplo de lo que pasó hace unos meses con el departamento del Tolima, cómo entra entonces al área y cómo cambian las condiciones de juego y cómo entonces unos terminan poniendo más y pagando menos o viceversa. Las variables asociadas, el COVID, la situación económica que ya la conocemos a nivel nacional, una generación más costosa del sistema de transmisión nacional, qué recursos proyectados de los proyectos atrasados se están invirtiendo, se están desperdiciando y esto cómo termina afectando este costo unitario de prestación del servicio y las pérdidas del sistema, entre otras cosas, que implica hablar del hurto, que fue uno de los temas que acabamos de conversar. Siguiente diapositiva. Entonces, hoy no hay justicia tarifaria, los números son claros. Si un hogar pagaba, por ejemplo, en el estrato 4, que ni subsidia ni es subsidiado en el año 2017, 67.000 pesos, luego en el 19, 68.000, está bien, pero ya en el año 2020 estaba pagando 80.589 pesos. Entonces hay una alza importante y significativa entre el año 2019 y el 20, que además es incongruente porque hay un mayor costo, pero por ejemplo en el estrato 4 ha bajado la demanda. El consumo en promedio disminuyó, pero el cobro aumentó y entonces uno, ¿cómo le explica eso al ciudadano a pie? Que creo que vale la pena responder estas preguntas en este debate. Siguiente, la inflación pasa factura, ya lo dijimos, si se maneja desastrosamente la política económica del país, pues esto va a tener implicaciones en los servicios públicos. Colombia es el país que ocupa el número 1 en la inflación, en el precio de la inflación de la energía de septiembre del año 2023. Es un indicador que es para nada motivo de orgullo. Los subsidios, sin duda alguna, no son suficientes, hay contribución para otro estrato, la nación tiene entidades territoriales con características muy distintas, reto enorme lograr el incremento en tarifas por la CREC del 0.6, renegociar los contratos, hay muchas alternativas que podrían contarnos un poquito más. También hay que decirlo, vea, yo le echo muchas flores aquí a Anel y ahorita vamos a hablar de otros temas también que no son tan flores, pero en él es el que presenta mayor eficiencia en las tarifas y es importante también mencionarlo a pesar de la realidad nacional que ya hemos conocido. Sin embargo, pues ya ustedes lo han visto, nosotros, y le agradezco a muchos de los ciudadanos que nos acompañan hoy aquí en el recinto, que están en las barras, que son vecinos, vecinas, amigos, conocidos, que también se han quejado, muchos que nos enviaron a través de las redes sociales, siguiente diapositiva, sus recibos, en donde pues francamente no tenían ningún sentido. El ejemplo concreto cercano es mi tía, yo lo decía, mi tía vive en estrato 4, son 2 personas las que conforman ese hogar, querido secretario, y paga 120.000 pesos mensuales de energía, y es una mujer sola con su hijo. Yo vivo en mi casa con mi mamá y mi hermana en estrato 4, no en 2, y pago 60.000 pesos. Entonces realmente algo está sucediendo en algunos hogares y vale la pena revisar por qué ha aumentado y de esa forma el consumo, lo cual por supuesto que es un dato que de pronto no tenemos aquí, pero valdría la pena preguntar, y es cuántos han sido, ojalá que nos puedan contar también los reclamos en los últimos años, cuál es el tipo de tratamiento, por ejemplo, que se le da, cómo es esa respuesta de atención al cliente, porque tenemos algunos datos y casos puntuales en donde ha sido difícil, pero sí cuál es por defecto esa relación que tienen con el cliente. Siguiente diapositiva. O aquí, por ejemplo, el cobro del contador a 219.000 pesos, claro, cuando estas cosas suceden, por ejemplo, o hay un hurto, esto sin duda alguna afecta la seguridad económica de los hogares, así sea por un mes o 2 meses o más, entonces vale la pena también revisar qué pasa con esos cobros adicionales en el servicio. Siguiente diapositiva, siguiente, listo. Entonces, sobre Enel propiamente, como la empresa que presta el servicio en nuestra ciudad,
pues vale la pena nuevamente para los colegas que no habían llegado decir que es la primera empresa que en estos 4 años ha atendido nuestros debates de control político, lo cual por supuesto valoramos y apreciamos porque ya lo hemos dicho, está en juego los recursos de los bogotanos y a pesar de que a diferencia del acueducto en este caso es un privado quien en su mayoría administra el abastecimiento energético de la ciudad, pues eso implica también tener una positiva relación con la primera autoridad político-administrativa de la ciudad, que es el Consejo, y con la administración. Y yo entiendo que han hecho lo mejor posible por mantener la mejor relación posible estos 4 años las distintas empresas del sector y las que se encargan especialmente de los servicios públicos, porque los bogotanos tienen representación a través del Grupo de Energía Bogotá, que tiene un 42% de la participación accionaria. Siguiente diapositiva. No se nos puede olvidar, como le decía en su momento en el debate de tarifas de SEO, que además las empresas que prestan un servicio público tienen que tener también una función social. Y yo creo que ahí es muy importante desde el relacionamiento con el ciudadano, con el cliente, desde el señor en Voz al Porvenir hasta el empresario, constructor o dueño de una gran industria en nuestra ciudad. Esa función social implica obligaciones, implica unas cargas especiales, la prestación continua eficiente del servicio, que haya por supuesto una responsabilidad ambiental, un aumento siempre óptimo eficiente de la cobertura, un mejoramiento en la calidad y prestación del servicio. Esa función social digamos a mí, yo tengo un casito que me duele mucho y tengo que decirlo, y es un caso de la escuela rural del Verjón en la localidad de Santa Fe, que estuve varios meses intentando con Enel tener una respuesta para un problema que tuvimos en esa escuela frente a un tema de conectividad, un problema con algunos cables y con unos aparatos y no se pudo solucionar y los niños tenían solamente 2 o 3 veces internet en la semana en el colegio porque las otras ocasiones se iba la luz y afectaba todo, afectaba las impresoras, afectaba los monitores, tuvieron que cambiar las clases para utilizar los computadores porque pues no tenían la posibilidad de tener permanentemente el servicio y debo decir que es tal vez el momento en el que más me he sentido como en dificultad con esa relación de encontrar una respuesta óptima. Yo creo que hay que mejorar tal vez algunos de los canales de atención, por ejemplo, a esos actores como tan especiales. Un colegio en la zona rural del Verjón, en Santa Fe, pues tiene unas necesidades distintas en la prestación del servicio al colegio en la localidad de Fontibón y entonces 2 o 3 meses peleando, pues muy difícil, pero además es que, y un poquito de silencio a los colegas en el recinto, presidente. Además hay que decirlo, cuando abordábamos a Secretaría de Educación siendo los primeros respondientes de esta situación, pues ellos nos decían, concejal, se nos sale de las manos, es con Enel, si usted nos puede ayudar, mejor. Pues difícil, porque pues entonces termina uno asumiendo otra carga y otra responsabilidad, pero ni siquiera con la Secretaría de Educación, por ejemplo, en ese caso fue fácil y es el único que recuerdo que tal vez ha generado dificultad. Entonces creo que en el área rural de la ciudad sí hay que tener siempre la capacidad de solucionar lo más pronto posible cualquier tipo de contingencia. ¿Qué entidades son competentes para hacer algún tipo de supervisión? La Superservicios, la CREC en este caso, que también ya veremos porque también es motivo de discusión. Y que se enteren además de los retos a nivel nacional. Es que aquí algunos dicen, pero ustedes ¿por qué hablan del país y son concejales de Bogotá? Qué pena, es que este no es un estado federalista, es que aquí tenemos un montón de implicaciones que pasan por un mando presidencial absolutamente centralista y que incluso tiene que ver con la prestación del servicio de energía en Bogotá, tan importante para la calidad de vida de los hogares y las empresas a las cuales le cuidamos el bolsillo y defendemos desde nuestra curul. Muchas gracias, presidente.